Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar. Saludo a la iglesia de Riverside. Hace mucho que no veníamos aquí, ¿no? Queremos dar un saludo muy especial también a las visitas que nos acompañan esta mañana. También de una manera muy especial a los que nos están acompañando por la televisión, por las redes sociales. Que Dios nos bendiga a todos. Muy bien, hermanos, pues debería estar en New Jersey esta mañana, pero hubo un contratiempo, de manera que aquí estamos. Entonces hablé con el pastor Estrada y le mencioné, pues le gustaría que pudiera estar en alguna iglesia, y él dijo, claro que sí, Riverside está con las puertas abiertas y aquí estamos con ustedes. Así, hermanos, que una gran alegría regresar a esta iglesia, y queremos, hermanos, hacer un poco de propaganda para el segundo encuentro de obra misionera, de capacitación para la obra misionera. Queremos, mis hermanos, entender que venimos aquí porque amamos a Dios, amén. Dice la Biblia, hermanos, allá en Mateo 22:37, que debemos amar a Dios como con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es un reto, ¿no? Quiere decir que debemos amar a Dios más que cualquier otra cosa. Pero amar a Dios, hermanos, no es solamente decir te amo, te amo, te amo. Podemos decir, ¿no? Como dice el salmista, te amo, oh Dios. Pero amar a Dios, hermanos, significa cuidar del pobre, del enfermo, cuidar del triste, del hambriento. Decimos amén. Ahí es donde probamos que amamos a Dios, cuando cuidamos nuestros hermanos. Entonces la obra misionera, hermanos, no es una magia, un acaso. La obra misionera, mis hermanos, significa entrenamiento, conocimiento. Jesús gastó 3 años y medio enseñando a los discípulos. Decían, seguidme y ved. Y ellos lo miraban, como él tocaba al enfermo, al leproso, como él daba de comer al hambriento, como él tocaba las puertas, visitaba a la gente. Esto es lo que hace falta a nosotros. Decir que somos de la verdad presente no es apenas poner una corbata así y venir aquí sábado. La verdad presente, mis hermanos, es ser como Cristo. Amén, hermanos. Entonces tenemos que aprender. Estamos dando el segundo entrenamiento de obra misionera. Tal vez que algunos digan así, pues yo no tengo tiempo para esto. Pues crea, mis hermanos, que ahora estamos ya fuera de tiempo. Estamos en tiempo prestado, tiempo de gracia y misericordia. Muy bien, hermanos, vamos al tema de hoy. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Ya empezamos una serie de temas, las trampas de Babilonia. Las trampas de Babilonia. Estamos mencionando, mis hermanos, que en este mundo todo está diseñado para destruirnos. Todo. Incluso las cosas físicas. El agua, la comida, el mismo aire, todo está contaminado. El ambiente moral, todo está contaminado. Todo está diseñado para destruirnos. Entonces, mis hermanos, esta mañana leemos el libro de Mateo, capítulo 24. El capítulo 24, hermanos,
es uno de los capítulos más solemnes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque son las palabras finales de exhortación de Jesús, no solamente allá para los discípulos, que le preguntaron en el versículo 3, Maestro, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Pero Jesús empieza diciendo así, cuidado, que nadie os engañe. Ahora vivimos en tiempo de ¿qué? De engaños. Las trampas de Babilonia son engaños que el enemigo ha colocado. Y el versículo 5 y el versículo 11 y el versículo 24, todos esos versículos, el versículo 24 que leemos ahora al principio, dice así, vendrán falsos cristos y falsos profetas, y si posible, engañarían hasta mismo los elegidos de Dios. Cuando la Biblia dice falso, es porque hay verdadero. Entonces, al tiempo del fin, Dios tiene verdaderos profetas y un verdadero Cristo para manifestarse en este mundo. Entonces, mis hermanos, ahora nosotros estamos en tiempo de ¿qué? De engaño. Si posible fuera, engañarían hasta mismo los elegidos. Entonces, mis hermanos, ahí dice así, ¿qué va a pasar con los adventistas que están desatentos? Y vamos a hablar, hermanos, hay mucha cosa que pudiéramos hablar, ¿no? Estamos colocando en esos temas de que pudiéramos hablar sobre el peligro de la música, el peligro de la televisión, pero yo no voy a hablar de estas áreas porque hay otros pastores que están predicando esas cosas. Yo voy a hablar, hermanos, del peligro de la intemperancia. La intemperancia. La intemperancia, mis hermanos, es un gran peligro para el tiempo del fin. ¿Cómo Satanás pudo derrumbar a Adán y Eva? Sí, engaño. ¿Pero qué tipo de engaño? Por el apetito, hermanos. ¿Cómo Satanás quiso derrumbar a Jesús? También por la comida. Si tú eres, mira, colocó duda, ¿no? Si Jesús sabía quién él era, ¿no? Pero si tú eres realmente el Hijo de Dios, transforma estas piedras en panes. Hermanos, entonces nosotros estamos en gran peligro, todos nosotros, los niños también, los jóvenes. Pero es que ahora, mis hermanos, estamos hipnotizados. Una persona que está hipnotizada no puede discernir el peligro. Por eso que el Señor ahora nos va a tener que tener, hermanos, en medidas de emergencia. El Señor nos va a tener que colocar delante de la muerte, cara a cara con la muerte, para que miremos el peligro en que estamos. Cuando colocamos las trampas de Babilonia, entendemos, hermanos, que el mayor engaño al tiempo del fin es el decreto dominical. Pero no voy a hablar del decreto dominical. Pero sí lo que va a llevar muchos a recibir el decreto dominical o la marca de la bestia. Entonces yo no voy a hablar del decreto, voy a hablar de lo que va a llevar muchos a recibir la marca de la bestia. ¿Están entendiendo la diferencia? No voy a hablar del decreto que ya está en muchas partes, no, nada de eso. Yo voy a hablar porque nosotros, siendo seres inteligentes, tenemos un cerebro, mis hermanos, con una capacidad, un potencial tremendo. ¿Por qué los seres humanos no podemos ver el peligro? Pero qué decir, hermanos, de la gente del mundo, pues estão tomando, desvelados, pues estão com a mente cerrada, o lóbulo frontal está dañado. Se explica, claro, eles vão ser engañados, tiempo de engaños. Pero ¿qué de nosotros que tenemos la Biblia? Tenemos el espíritu de profecía, tenemos las promesas de vida eterna, ¿y será que podemos ser engañados? Pues así dijo la Biblia, que engañaría, si posible, hasta los mismos elegidos de Dios. Por eso entonces, mis hermanos, el tema de hoy sigue a la tarde
le invitamos que venga a la tarde, porque a la tarde vamos a dar secuencia al tema de hoy a la mañana, porque estamos planeando hacer una serie larga sobre las trampas de Babilonia. Y como usted mira en la pantalla, dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, y este poder engaña a todos los moradores de la tierra. Dice, hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14, tiempo de engaños. Hace mucho, mis hermanos, que Satanás está colocando las trampas y ahora va a tener un éxito tremendo. El capítulo 13 de Apocalipsis nos menciona estas palabras: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando es obligando. ¿Cuál es el texto? Apocalipsis 13, 14. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Queridos hermanos, entonces, en este momento debemos hacer una pregunta: ¿cómo Satanás puede engañar a todos los moradores de la tierra? Pues eso está escrito. Entonces, ¿será que yo estoy incluido en este engaño? Hermanos, el día que conocí la Biblia fue un día muy feliz, pero muy triste a la vez, porque yo leía la Biblia y yo pensaba, pues ¿cómo puede ser esto? Que yo toda mi vida guardé el domingo y ahora estoy leyendo en la Biblia que es el sábado. Y yo pensaba así, ¿y por qué mi líder, que era el sacerdote, el padre, ¿no? Yo era católico romano, ¿y será que él no lee la Biblia? ¿Y qué decir de todos los hermanos de la iglesia? ¿Será que ellos nunca leyeron la Biblia? Yo tenía 20 años. Pues yo estaba incomodado y tan feliz por descubrir la Biblia, pero tan triste porque toda mi familia y todos mis amigos y toda la gente que venía a la iglesia conmigo, estábamos todos engañados. Y ahí, hermanos, adorando los santos y besando el piecito de la Virgen, ¿no? Todos engañados, porque el mandamiento decía: no harás imagen. Y yo tenía imagen, en mi cama tenía las imágenes ahí adelante. Cada noche yo agarraba el padrecito, un crucifijo así, y daba besito y pedía la bendición y iba a dormir. Hermanos, engaños. Qué triste, yo perdí 20 años de mi vida en engaños. Pero hoy, hermanos, decimos que estamos en la verdad presente, que tenemos la luz, pero ¿será que todavía Satanás no tiene alguna otra trampa para llevarnos al engaño? Entonces, no pierdan a la tarde. Vamos ahora, hermanos, a estudiar un poquito la palabra, y a la tarde seguimos, si Dios nos permite, para que podamos hoy, en este día, ver qué podemos hacer, hermanos, para descubrir las trampas y cómo salir del engaño. El plan de Satanás es unir los humanos con su ejército. Como ustedes saben, la Biblia menciona que la tercera parte de los ángeles del cielo, que adoraban a Dios, que servían a Dios, al propósito de Dios, cayeran de la gracia. Por tanto, ahora están en el bando del enemigo. La tercera parte del cielo, los ángeles, son caídos, son demonios. Pero Satanás ahora hizo un otro plan: unir los seres humanos con su ejército de ángeles malos. Por eso, mis hermanos, en esta hora tenemos que estar aquí predicando y orando para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar la mente, para que nunca nosotros pasemos a unir nuestra vida con el poder del mal. ¿Decimos amén? Amén. Entonces, mis hermanos, nomás para que nos tranquilicemos, Satanás es un ángel caído. Satanás es un ángel derrotado. Nunca debemos tener miedo del enemigo. Cuando conocí la Biblia, hermanos, yo tenía un fuego tan grande en mi corazón que yo quería predicar a todo el mundo el mensaje.
Entonces un día yo fui al lugar donde nací. Hice un viaje de 2 horas y media y allá llegué al pico de la montaña, un paraíso, un paraíso. Y algún día tal vez que me regrese allá a vivir, si es que no viene el Señor tan rápido, vivir un poquito más la vida allá, hermanos, una vida maravillosa, un silencio, agua limpia de la montaña que corre por las piedras, uno toma agua así como los 300 de Gideón, ¿no? Frutales silvestres, así uno sale al campo, no tiene que ni llevar comida, pues tiene tanta fruta al matorral. Bueno, pero resumiendo, yo quisiera visitar un familiar y yo estaba lleno de amor a Dios, pero mi familiar era como 30 minutos, allá no es que usted va a la puerta hacia al lado, ¿no? Allá usted camina 20, 30 minutos para encontrar el primer vecino, es diferente de la ciudad. Pues yo fui, era día, ¿no? Pues comí y fui a visitar un familiar que era luterano. Y una persona, pues de la familia, yo pensé, yo le voy a predicar. Y así lo hizo. Llegué allá, pues como yo venía de la ciudad, pues me recibieron y yo ya fui con la espada. Y el poquito de luz que había recibido, yo estaba lleno de alegría y empecé a predicar. Pero mi familiar me preguntaba mucho, ¿por qué guardar la ley de Dios? ¿Por qué guardar la ley de Dios? Él era luterano y su familia. Pero allá al matorral uno casi no va a la iglesia, pero él tenía sus principios, ¿no? Y yo estuve hablando esta tarde, toda la tarde de la Biblia, y nos entramos a la noche, y salí, hermanos, ya eran las 11 horas de la noche, hablando de la palabra, predicando a mi familiar. Entonces, hermanos, cuando salí, pues ahora yo tenía que regresar a la casa donde iba a dormir, porque ahí crecí, pero eran 30 minutos caminando en la oscuridad, nomás con la luz de la luna. Y yo había predicado, hermanos, tanto en contra de Satanás, en contra de los poderes del mal, que ahora cuando salí, que miré esa oscuridad, temblaron mis rodillas. Yo les digo esto, hermanos, para que no tengan miedo. Entonces yo iba caminando así y aterrorizado, mirando a los lados. Pero de repente paré, en medio de la oscuridad, más con la luz de la luna y de las estrellas. Entonces yo pensé, si estoy hablando de Dios, pues Dios me va a cuidar. Amén. Y como que el miedo se fue. Y desde ahí, hermanos, que yo no tengo miedo del enemigo. ¿Sabe por qué? El único enemigo que usted tiene que estar desesperado y aterrorizado es usted mismo. ¿Sabe por qué? Satanás está derrotado, el mundo está con sus días contados, pero hay un enemigo que todavía está con los ojos bien abiertos, es el yo. Este es peligroso, el yo, el orgullo, el egoísmo, la vanagloria, la soberbia. Este enemigo debemos cuidar, pero hermanos, la intemperancia es el mayor enemigo. La intemperancia es el mayor enemigo. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que el enemigo conoce esto? Claro que sí. Por eso, mis hermanos, ahora Satanás tiene un plan para unir a los seres humanos con él mismo por intermedio de la intemperancia. Y dice la palabra ahí, conforme acabamos de leer, hermanos, al versículo 24 de Mateo 24, que él, el falso Cristo, el anticristo, pudiera engañar incluso los elegidos de Dios. Y ahora le hago una pregunta: ¿cómo el enemigo nos puede atrapar, hermanos? No puede hacerlo a la fuerza. Ahora mismo, hermanos, ¿por qué estamos predicando de la Biblia? Porque aquí hay soldados, guerreros del cielo. Ellos son poderosos, son altos, ellos están armados. Ellos vienen con la gloria, la luz del Señor. Y por tanto los ángeles malos pueden tener acceso, pero no pueden tocarnos. No pueden tocarnos. Por eso entonces nosotros podemos venir a la iglesia, leer la Biblia, hacer obra misionera, porque estamos avanzando el reino de los cielos y el enemigo no puede impedirnos. Pero él puede distraernos, él puede hipnotizarnos.
Y entonces esto es lo que voy a estar hablando ahora. Entonces, sí, miramos, mis hermanos, el planeta Tierra, porque aquí dice así en Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra. Miren la gráfica. Al tema pasado que hizo en Anaheim, ya he hablado un poco, pero ahora voy a explayar un poco más. Miren, mis hermanos, mira, aquí está así, población mundial. ¿Cuántos seres humanos somos en la tierra? 7 billones. El mismo número de seres humanos que había en el tiempo del diluvio. Sí, 7 billones de seres humanos. El número 7, hermanos, es el número que completa. Ahora termina la historia. El libro Eventos de los Últimos Días dice que Dios ha determinado un día en que va a terminar la existencia del pecado. El pecado está con sus días contados. Apocalipsis 12 dice así, y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo. Él viene contando el tiempo a través de las profecías y él sabe que está llegando su hora. Pero aún así, mis hermanos, Satanás tiene planeado hacer algo terrible. Vamos a dar una idea, una mirada aquí. La población mundial son más o menos 7 billones. Y miren, mis hermanos, que nosotros tenemos entonces 2 bandos. La palabra de Dios menciona que el mundo va a ser dividido en 2 bandos. Un grupo que va a estar ao lado de Jesús, sigue el príncipe de la vida, y otro bando que va a estar al lado del enemigo, que va a seguir el príncipe de las tinieblas. Jesús lo reconoció. Pero ahora escuchen, mis hermanos, el mundo está mucho más dividido que 2 bandos. Por decir, hay gente que nem Cristo, nem Satanás, nem Bíblia, nem igreja, nada, são ateus. Esta gente, mis hermanos, que estão nas universidades, eles creem que venimos del nada, del azar, del acaso. Muitos creem em la teoria de la evolução, predicada por Darwin em 1858 em seu livro El origen de las especies. Outros creem, mis hermanos, que venimos del mono. Outros creem que venimos del Big Bang, uma grande explosão cósmica. Pero nunca explicaram quem criou os elementos para que tuviera a explosão. ¿Me estão acompanhando? Hubo uma explosão e eles dizem, pero quem criou o que explotou? Não tem explicação, nomás hablam tonterias. Por isso, mis hermanos, nós entendemos que há um grande grupo de pessoas que são ateus. E agora, não sei se me alcança o tempo hoje, mas na Bíblia há um plano especial de Satanás para este grupo. Pero a mim não me importa este grupo agora. Eu quisiera entender, hermanos, por que Satanás engana a los moradores de la tierra para que reciban la marca de la bestia. Pero ¿será que Satanás puede engañar a los que conocen la luz? Sí. Sí, y Satanás tiene un plan especial para derrumbar a usted, a mí y a nuestros familiares. Por eso, hermanos, ahora tenemos que entender bien este tema, las trampas de Babilonia. Y ahí, mis hermanos, vamos a ver de que realmente hay una gran obra que debemos hacer en nuestra vida y también en la vida de las otras personas. Esta obra está intocada. Mira la gráfica, dice así, hermanos, nomás rapidito porque ya presenté ese en el otro tema. Usted puede mirar el otro tema que va a estar en YouTube y en mi página. Aquí están las principales religiones del mundo. Mira, musulmanes, hindúes, pues tenemos los budistas, varias religiones orientales. Pero hay un grupo, mis hermanos, aquí sin religión. E se você agarra alguns outros aqui, se vai dar a terceira parte do planeta, a terceira parte. Agora, a outra terceira parte são cristianos. Cristianos, meus irmãos, que incluem os católicos romanos, os pentecostales, os evangélicos, os ortodoxos. Esta gente toda, meus irmãos, compõe mais ou menos a terceira parte do mundo. Então, nós, se vamos analisar, pues aí temos os
de otras religiones orientales, cristianos y sin religión. Son 3 grupos que se definen los habitantes del planeta Tierra. Hay una obra, hermanos, ahí, está intocada. Yo estaba hablando de la obra misionera. No es solamente alcanzar aquí el barrio aquí de Riverside. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio ¿a cuánto? A todo el mundo. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién va a predicar este Evangelio del reino? El Evangelio eterno. ¿Pero quién somos nosotros? Miren, mis hermanos, mire el desafío, nomás entre los católicos romanos, como yo era católico romano. ¿Cuántos eran católicos aquí? A ver la mano. La mayoría me entiende. Entonces, ¿qué significa estar comiendo la hostia cada domingo, no? Católico, yo fui crismado, bautizado, pues yo quería ser sacerdote católico romano, y porque me gustaba ver ¿cómo se dice? La túnica del sacerdote, ¿no? Y yo era niño, decía, yo quiero ser sacerdote. Bueno, el Señor tenía otro plan para mí. Pero mira, mis hermanos, ¿cuánto de católicos en el mundo? 17.7 son católicos. Miren, hay un promedio, mis hermanos, aquí nosotros miramos por países. ¿Y qué creen? Mira, el país mayor de número de católicos es Brasil, con 172 millones de católicos. Después México, después Filipinas, después Estados Unidos, Italia, y así va. Un gran grupo, hermanos, en Brasil, por decir, tenemos Brasil más o menos del tamaño de Estados Unidos. Hay una obra intocada. El Señor, hermanos, tiene almas sinceras. Si ustedes quieren ver un poquito más de información al respecto de esto, busquen ver el sermón que prediqué en Anaheim, que vamos a estar colocando en YouTube, porque leí varias citas del libro Eventos de los Últimos Días, de que el Señor tiene mucha gente sincera que serán parte de su reino dentro de la Iglesia Católica Romana y dentro de la Iglesia Protestante. He leído bastantes citas, pero hoy yo quiero avanzar un poquito más con este tema. Nomás estoy haciendo esa introducción para que entienda a dónde vamos. Entonces, mis hermanos, hay 1.254.000 millones de católicos en el mundo. Son 17% de la población mundial total. Están distribuidos, como ustedes miran aquí, en América, en Europa, África, Asia y Oceanía, pero más que todo aquí en América. Entonces, mis hermanos, ahora, ¿y qué decir de nosotros? Muchos ahora están muy orgullosos, ¿no? De que somos ¿cuántos? Sobrepasamos los 20 millones de miembros en el mundo. ¿Por qué coloco las 2 iglesias, católica y adventista? Porque, mis hermanos, la iglesia adventista del séptimo día representa el remanente, el pueblo verdadero de Dios, que tiene la luz de la verdad, el santuario, toda la Biblia, la doctrina del juicio investigador. La iglesia adventista, hermanos, tiene la profecía correcta. Eso no desmerece a los demás, pero a Dios le dio, tomó la decisión de dar a los judíos y a los adventistas toda la luz, incluyendo la reforma pro salud. Pero, ¿será que Satanás está contento con la iglesia adventista? Él copió, hermanos, el modelo de organización de los judíos. Satanás implantó, si usted lee el Conflicto de los Siglos, a la página 49, el catolicismo romano, hermanos. Por eso se dice iglesia católica, católica apostólica romana. Católica quiere decir universal. Yo no estoy hablando aquí de los miembros, estamos hablando del sistema, el sistema del catolicismo. Los miembros no tienen culpa y son inocentes, ni conocen, muchos de ellos no conocen la luz, pero están ahí como personas sinceras, siguiendo, pensando que están siguiendo la verdad. Pero el catolicismo, el sistema, es un sistema falso para contrarrestar la iglesia verdadera. Entonces, la iglesia adventista, hermanos,
foi iluminada para que tengamos um sistema organizado, por isso logramos chegar a todos os países, porque Deus guiou. Você mira, por dizer, um grupo pentecostal, talvez que tenha uma igreja aqui de 200, 500 membros, pero não está allá em Jerusalém, não está em Argentina, não está em outras partes do mundo, é apenas local. Pero a Igreja Católica Romana, Apostólica Católica Romana e a Igreja Adventista são igrejas que estão em todo o mundo. Então, meus irmãos, agora há um detalhe. Quando você agarra o livro Serviço Cristiano, menciona a sierva del Senhor que nem 20 em cada 100 membros está preparado. Depois, irmãos, um pouquinho mais adelante, diz nem 1 em cada 100. Quer dizer, irmãos, que aunque tenhamos 20 milhões de membros, a igreja está apenas inflada. ¿Me estão entendendo? A igreja está apenas inflada. E o mesmo que passou com Gideon, o Senhor agora não pode usar a igreja, porque a igreja apenas está inflada e não são membros que vivem ou vivimos a luz, toda a luz, e não correspondemos à expectativa do Senhor. Por isso, meus irmãos, não podemos terminar a obra. Então, meus irmãos, agora com esta pequena introdução, eu vou agora explicar, irmãos, por que a igreja está hipnotizada, porque a igreja não pode concluir a obra, porque, meus irmãos, Satanás tem um plano. Vamos à Bíblia agora, Apocalipse 14, versículo 8, Apocalipse capítulo 14, versículo 8, outro ángel, está falando do segundo ángel, de Apocalipse 14, outro ángel le siguió dizendo, ha caído Babilônia, la gran ciudad, porque ha hecho que, aí está, ha hecho que, beber. Dice a quantas pessoas? A todas las naciones, a beber que, hermanos? Del vino del furor de su fornicación. Quiere decir que Satanás vai tomar posesión del mundo e quiere tomar posesión de la iglesia a través de qué? De la intemperancia. Usted va a decir, no, pastor, ahí vino significa doctrinas. Claro que sí. Pero ¿cómo que la persona recibe las doctrinas falsas y no puede discernir y aceptar las doctrinas verdaderas? Es porque nosotros, mis hermanos, no podemos discernir cuando estamos borrachos. Por eso, mis hermanos, la Biblia menciona en el libro de Romanos capítulo 13, a ver si usted viene conmigo en Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, versículo 12. Y se acerca el día, desechemos pues ¿qué? Las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos, dice el versículo 13, como de día, honestamente, no en, ahí está, en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Sí, todo que nos lleva al pecado. Entonces, mis hermanos, nosotros ahora estamos siendo advertidos por Pablo de que ya es alta la hora, que debemos abandonar la borrachera y la glotonería. E devemos agora, meus irmãos, despertar. Então, como que Satanás planeia poner uma trampa para todo o mundo e também para a igreja? Por intermédio, meus irmãos, del vino de Babilônia.
Claro que entendemos que são as doutrinas, não estou contrariando isto, isso é certo, se adoramos muertos, se guardamos um dia falso, esse é um vinho que vai ser dado a todas as nações, mas Satanás não pode forçar-nos a guardar o domingo, ou forçar-nos a adorar um muerto. Ele tem que criar um plano, como criou em Edém, para levar-nos à rebelião, para levar-nos a cair, porque ele sabe que também nós outros, como ele e seus ángeles caídos, somos seres inteligentes. Se você usa uma pequena parte de seu cérebro, você é um gênio, super inteligente. Nós outros temos uma sensibilidade para a música, para a física, para a biologia, química. Hermanos, Adão e Eva não tinham nenhum aparato, nenhum microscópio, nada. Eles com seus olhos e com sua mente, uma computadora poderosa, estavam estudando a natureza e os astros. Imagina o poder da mente do ser humano. E você crê que Satanás conhece todo isto? Claro que sim. Por isso que ele dizia que ele quer unir os habitantes da terra com ele em esta rebelião. Então, meus irmãos, quando miramos este grupo, parece maravilhoso. Ai, somos 20 milhões. Pero aqui está o trigo, pero aqui também está a cizaña. Aqui estão os sinceros que procuram viver por princípios. Aqui está o remanente. Pero aqui estão aqueles que são flojos e que não querem obedecer a Deus. Por isso, meus irmãos, então agora temos que dar uma pequena mirada como Satanás quer derrubar este grupo, porque os ateus já estão em seu bolsillo, não? E aí mais adelante, quem sabe à tarde, eu vou, se não alcança o tempo a hora da manhã, eu vou explicar o que Satanás vai fazer com os ateus. As igrejas caídas, as igrejas que tiveram a luz antes de 1844, pero que não foram fieles à luz, ele também las tiene dormidas e las tiene em seu bolsillo. Pero há o peligro em el planeta Tierra de que um remanente se despierte. São aqueles que foram chamados à luz da profecia. Hermanos, então, o maior medo de Satanás é que eu me despierte e que você se despierte e seamos revestidos com o poder e a luz do Espírito Santo. Amém. E seremos agora, meus irmãos, sellados em la verdade. Este o inimigo não quer. Por isso, meus irmãos, o que significa isto? Del sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios, mis hermanos, es algo que ahora debemos entender. Yo tengo esta Biblia aquí, la voy a usar un poquito. Si alguno tiene la Biblia, pues me va a acompañar. Si usted no tiene, le recomendaría que tuviera una Biblia así, se llama Biblia de Estudios. Porque aquí tenemos la versión Reina Valera y tenemos también el comentario al pie de página del espíritu de profecía, así que me facilita mucho estudiar estos temas, ¿no? Entonces, mis hermanos, la Biblia menciona aquí en la página 743 del Antiguo Testamento, en esta Biblia de estudios, 743, le digo la página porque ahí se hace fácil encontrar la cita que le voy a dar. ¿Qué significa? Está en el libro de Ezequiel, el comentario, al pie de página, al capítulo 10, ahí está la página 743. Escuchen esto, hermanos, es muy importante lo que voy a leer. El sello es un afianzamiento en la verdad. El sello de Dios, claro. Está en el comentario, está Ezequiel 9, capítulo 9, versículo 2 a 4, es el comentario del espíritu de profecía de esta cita de Ezequiel 9. ¿Ok? Dice así: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que os sellados são incomovíveis
Tão pronto como sea sellado e preparado para el zarandeo, esto vendrá. Ciertamente já ha comenzado. Los juicios de Dios estão viniendo. Então, mis hermanos, escuchen esto. Agora, nós estamos decidindo a vida eterna ou a perdição eterna. Dependiendo de lo que usted está haciendo ahora, y yo también, de nuestra vida, vamos a tener el sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Quiere ver un ejemplo? Si yo vengo a la iglesia, el pastor se preparó, trajo un sermón, está hablando de profecía, de la vida eterna, de la salvación, de la cruz. Pero si yo vengo a la iglesia y ahora en 5 minutos estoy así, mira. ¿Estoy recibiendo el tema, el mensaje? ¿Estoy comiendo el pan de vida? No, yo estoy apagado. El Espíritu Santo, los ángeles que nos cuidan, están desesperados. Quem sabe decir, mira, escucha, usted tiene que escuchar eso que el pastor está predicando, usted tiene que escuchar esta exhortación. Y yo así. ¿Usted cree que yo estoy recibiendo el sello de Dios o la marca de la bestia? Porque la oportunidad está pasando y no va a regresar. ¿Me están acompañando, hermano? Tal vez usted dice, no, pastor, hay tiempo todavía, no hay decreto dominical, hay salvación, hay gracia, pero ¿qué tal si hoy, al regresar a la casa, un accidente de carro y acabó mi vida? ¿Cuál era mi última oportunidad? Ahora, ¿me están acompañando? Nuestra última oportunidad puede ser hoy, ahora. Quem sabe eu nunca vou predicar outro sermão em minha vida, ou você nunca vai vir à igreja outra vez, porque não conhecemos o futuro, não sabemos o dia de manhã. Portanto, mis hermanos, os que recebem o sello de Deus, eles são marcados de tal maneira, e aqui diz assim, tanto intelectualmente como espiritualmente, pero não é uma marca que a gente vai dizer, oh mira, tem uma marca aí em sua frente. No, esa es una marca que los ángeles ven, pero no la podemos ver nosotros. Entonces, mis hermanos, este grupo va a tener un remanente, quem sabe, mis hermanos, porque si somos 20 millones, 1% nos daría más o menos allá, lo que dice la Biblia, 144,000. Quem sabe Dios ya esté sellando este remanente. Por eso es muy importante que agora nós outros estudemos a verdade presente, que não vayamos a uma igreja onde estão dando risas, contando chistes, passando o tempo, quem sabe hablando del dia del conejo, del dia de la mamá, del dia del papá, del dia del niño, del dia de Tamuz, e nós outros bem contentos, porque agora talvez está para rebosar a gota, mis hermanos. Então, em este momento, o Senhor está sellando um pueblo em todo o planeta, pero no es la gran multitud, es un remanente. Entonces, mis hermanos, ahora, lo que voy a leer ahora es asustador. Tengo aquí este librito, y si lo recomiendo a todos. Este libro, mis hermanos, se llama El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. A la página 646, dice así, hermanos, la página 646. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo, y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. E quando habla espiritismo, hermanos, você talvez pensa assim, del candomblé allá de África, ¿no? De los índios tocando tambores. Satanás não é um tonto. Claro que também isso é uma forma de espiritismo, la magia, la brujería, pero Satanás tem maneiras sutiles de hipnotizar-nos, e isto também é espiritismo. Agora, como ele trabalha? Sigue leyendo. Se você lê o livro, toda a página diz que ele sana as enfermidades, e a pessoa pensa que agora
esto es de Dios porque usted sanó de las enfermedades. Pero no cambió. Cuando una persona es sanada por Satanás, ella no cambió, ella sigue intemperante. ¿Me están acompañando? Ahora dice así: sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón. ¿Qué hace la intemperancia, hermanos? Destrona la razón. Destruye. Por eso yo le digo, ¿a dónde usted va a una iglesia que te va a enseñar esto? Nomás, si usted va a algunas iglesias, están horas y horas ahí predicando en contra del diablo, exorcizando, pero nunca te van a explicar cómo el enemigo nos está posesionando. La intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, las disputas y los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones, hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer a los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Ustedes estão mirando que agora a tensão está aumentando outra vez em el mundo, não? Allá em Venezuela, eleva a tensão entre Rússia, Estados Unidos. O mundo agora está bajo uma forte tensão militar, financeira, pero mais que todo, meus irmãos, a tensão maior será quando venga grande número de enfermidades. Aqui diz assim, a mesma página: Satanás obra a si mismo por meio de los elementos para cosechar multidumbre de almas aún no preparadas. Mira, los ateos. Ahí entra, ¿no? Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se los permita, los desastres naturales. ¿Cuántas personas ahora están perdiendo la vida a través de los desastres naturales? Y no solamente inundación, incendio, terremoto, volcán, pero también los accidentes, hermanos, aviones que caen, accidentes en tierra. Y entonces, hermanos, yo quisiera resumir, voy a la página siguiente, dice así: es Dios quien protege a sus criaturas. ¿Quién nos protege? Dios. Pero nosotros tomamos por asentado que Dios hace una magia, así que nos protege por magia. Y nunca aprendemos, tal vez hasta el día de hoy, que Dios nos protege con sus leyes. Voy a explicar un poquito más esto. Déjame terminar esa lectura y vamos a la Biblia. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destruidor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará, ponga atención que es importantísimo eso, cómo va a proceder el Señor. Dice así: alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de aquellos, dice aquí, hermanos, retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quien Dios no guarda en forma especial. Queridos hermanos, ahí está algo muy importante. Vamos a la Biblia, el libro de Deuteronomio. Estamos hablando de las trampas del enemigo, cómo el enemigo trabaja. Vamos a leer el capítulo 28. Porque aqui não importa se somos da igreja, se somos uma visita, podemos entender bem isso que leemos o conflito de los siglos. Vamos entender em el livro de Deuteronômio 28, versículo 1. Diz assim: acontecerá que se oyeres atentamente a voz de Jehová tu Deus para guardar e poner por obra todos sus...
Ahí está, mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Queridos hermanos, no podemos entender eso. Mira lo que pasó con José en Egipto. Estaba solito, no tenía papá, mamá, ni el pastor, ni los hermanos, pero ¿fue o no fue prosperado? Pasó por la prueba dura, pero salió vencedor. ¿Qué pasó con Daniel allá en Babilonia, hermanos? ¿No llegó al pico de la bendición Daniel? No tenía ninguna persona ahí para guiarlo, para instruirlo, aconsejarle, pero Daniel un joven, como José también un joven, pero fueron llenos de bendiciones porque vivieron bajo obediencia, principios. Esto es que quisiera hoy que pudiéramos entender, hermanos. De nada sirve ser miembro de la iglesia si nosotros no aprendemos a vivir bajo princípios. Y el Señor dice claramente de que si ustedes atentamente escucharem mis mandamientos, ustedes serán exaltados. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canasta y tu artesa de amasar. Versículo 6. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El diablo, claro, el enemigo nos quiere destruir, pero Jesús lo va a aplastar su cabeza. Amén, hermanos. Pero yo también, hermanos, tengo enemigos que están en mí. El vicio. Si yo tomo alcohol, el vicio me va a destruir. Entonces el Señor tiene que destruir mi enemigo, destruir mi vicio. Si yo tomo café, el café me va a romper el equilibrio de los nervios, la belleza del sistema nervioso, las neuronas, esta sinapsis que se requiere para que usted sea una persona feliz, espiritual. Esta mente tiene que funcionar correctamente. Si usted tiene un carro, tiene un motor y pone arena, usted va a destruir el motor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser felices de esta manera? Entonces el Señor quiere destruir nuestros enemigos. Dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Y miren, mis hermanos, las bendiciones son muchas, no voy a leer todas, pero el Señor, versículo 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Decimos amén. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, quando guardares sus mandamentos, los mandamentos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. ¿Cuándo vamos a ser bendecidos? ¿Cuándo vamos a ser prosperados, hermanos? Cuando estamos en obediencia, en armonía con el Señor. Ahora lee el versículo 13, qué bonito, ¿no? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Ahora, hermanos, el versículo 15 vira la moneda. Deuteronomio 28, 15, vira, cambia la moneda. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones, y te alcanzarán. Ahora, mis hermanos, escucha esto. Nosotros pensamos que apenas que la maldición es la pobreza, y ahora le hago la pregunta: ¿es la maldición la pobreza? Lo comprendemos muy tarde. Hermanos, entonces Jesús vivía bajo maldición porque Él era el más pobre, ¿no? Dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde
reclinar su cabeza. Alguém lhe perguntou assim: Senhor, onde vives? Ele disse: vem e vê. Ele vivia em Capernaum. Ele vivia aí em um lugarzinho, talvez que era prestado de um familiar, um quartito. Vem e vê. Aí vivia ele, era pobre. Ele não tinha bens, não tinha riquezas materiais. Pero entonces la pobreza, hermanos, no es una maldición. Pues yo toda mi vida reclamaba con el Señor. Pues una vez, hermanos, yo estaba en Texas y Samuel era bebé y mi esposa me dijo así: mira, necesitamos de fruta, sale y va a comprar unos plátanos para el niño. Y yo salí para no estar peleando con mi esposa, pero yo sabía que no iba a comprar ningún plátano, porque yo no tenía ningún dinero en mi bolsillo. Yo salí, hermanos, de la casa, agarré el carro y fui cerquita porque tampoco no tenía mucha gasolina. Fui a una gasolinera, estacioné el carro ahí y como niño empecé a llorar. Era época de las fiestas de Navidad y yo le dije a Dios: Señor, ¿cuánta gente hoy está gastando el dinero en cerveza, en fiestas, en tanta cosa, y no te conocen, no te sirven? Y yo estoy aquí para hacer tu obra, y si quiera un dinero para comprar un plátano, yo tengo. Yo no estaba renegando, ni rechazando, yo solo quisiera que Dios me ayudase, porque yo tenía que llevar el plátano o las frutas, ¿no?, a la casa. Yo le digo, hermanos, yo he pasado muchos años y toda mi vida en medio de una pobreza extrema de niño. Pues yo tenía unas chanclas, unas sandalias que nomás a la parte de adelante, porque la parte de atrás ya estaba rota y el pie iba al piso. Pero yo nunca fui infeliz por esto. Entonces, mis hermanos, tal vez que vamos a pasar bastante pruebas en nuestra vida. Pero cuando venimos a la Biblia, hermanos, una riqueza nunca podemos perder. ¿Sabe cuál es? Nuestra salud. Cuando usted pierde la salud, ya no hay vuelta. Si usted no tiene dinero hoy, pero mañana, que sabe, agarra un buen trabajo y al otro año usted está en una mansión con carros y con barcos, no sé, bueno, no nosotros, pero diciendo a ejemplo del mundo, ¿no? Una cuenta bancaria rica. Esto se puede lograr, pero cuando usted pierde tu salud, usted está caminando hacia la muerte. Vamos a regresar a Deuteronomio. Aquí dice así, hermanos, que las maldiciones vendrán por rebelión, por desobediencia. Deuteronomio capítulo 28 dice así, el versículo 21. Jehová traerá sobre ti, ¿qué dice ahí? Mortandad, hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Y cuál es la maldición que viene al versículo 22? Jehová te herirá de tisis. ¿Sabe qué son las tisis? Enfermedades pulmonares, tuberculosis, claro, ¿no? Y de fiebre y de inflamación. ¿Qué es inflamación? Pues todas las enfermedades inflamatorias, las artritis, que son más de 100 tipos de artritis, gota, reumatismo, artrose, lupus, fibromialgia, todo eso, alergias, son enfermedades inflamatorias. Entonces, mis hermanos, ser pobre no es un problema, pues si usted es un pobre sano, pues usted es un pobre feliz, ¿no? Puede trabajar, tiene energía, tiene brazo, tiene fuerza y puede salir adelante. Pero si usted ya no tiene salud, ¿de qué sirve la vida? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Quién te va a cuidar? Por tanto, mis hermanos, la salud es un don de Dios. Dios nos crió sano. ¿Y será que Satanás sabe esto? Claro que sí, porque Dios dice así. Ahora escuchen esto. Cuando leemos en la Biblia que Jehová traerá sobre ti, no es que Dios vaya a decir, oh, me desobedeció, ahí va un cáncer. Oh, me desobedeció, ahí va un artritis. Oh, me desobedeció, ahí va un diabetes. No, son leyes que nos van a agarrar. Leyes. Las leyes de Dios, hermanos, fueron criadas para protegernos. Pero Satanás nos quiere hacer creer que las leyes de Dios son negativas. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un bebé. El horno está caliente.
Eu sou seu papá, pois eu tenho mais sabedoria porque tenho experiência de vida. E le digo a mi bebê assim: mi amor, não toques aqui porque te vai queimar. Então te proíbo que toque aqui. Estão comigo, irmãos? Pero mi bebê está crescendo e disse: não, mi papá, pois não sabe. E toca. Vai ser feliz ou infeliz? Me estão acompanhando? Nós outros somos o bebê. Deus é o que tem a sabedoria. Ele é a sabedoria. E Ele nos ha dado leis, nos ha dado estatutos, nos ha dado regras. Pero agora decimos assim: não, o Papa anulou a lei. Não, a igreja, o pastor dijo que podemos comer de todo. Já não tem que seguir tu lei. Vamos ser felizes ou infelizes? Já quando tem um diabetes, um tumor, um câncer, já está em estado terminal, ele mesmo que te dijo que podia comer de todo, nem sequer vai venir visitar-te. Querido irmão, a quem devemos seguir? Pero quando diz a Bíblia que Deus envia, não, Deus não envia. O que está dizendo é como acabo de ler aqui o conflito: Deus quita sua mão. Ele nos protege, Ele nos guarda, nos está protegendo, nos está colocando uma cerca de proteção. Satanás está desesperado porque Satanás le gustaría dar um golpe a nossa cabeça, pero Deus não permite. E se Deus permitir, mira o livro de Job, capítulo 1 e 2. Em um momento, irmãos, mira, se Deus agora retirar a proteção deste edifício e Satanás tuviera acesso, isso aqui cairia toda a nossa cabeça, não quedaria um vivo aqui adentro. Me estão acompanhando? Deus guarda suas criaturas. De uma maneira especial Ele nos protege, pero desde quando estamos procurando agradar-lhe a Ele, obedecer-lhe, como meu bebê se disse: não, papai é um estúpido, mete as patas, não sabe nada, pois agora se vai queimar. Por isso agora vamos sofrer a consequência, porque nos metemos em el caminho da intemperância, da rebelião. Por isso os ateus, hoje à tarde vou falar um pouco de esto, estão em problemas, porque não reconhecem Satanás, pero tampouco não reconhecem a Deus. Então agora diz a Bíblia, mis hermanos, al capítulo 28, versículo 22, que viene todas as desgraças, tises, fiebre, inflamação, ardor, sequía, com calamidade repentina, anublo. que é anublo? Anublo, cegueira. Ayer a la noche estaba haciendo un culto de puesta del sol por intermedio de las redes sociales. Estaba hablando de esto, que Isaac era un hijo de Dios, descendencia de Abraham, pero estaba ciego. Vino Jacob con el engaño allá, ¿no? Y él dice: eres tú mi hijo Esaú. ¿Por qué? No podía ver. Lo mismo pasó con el sumo sacerdote Elí, cuando Samuel vino com ele. Elí, mis hermanos, dice la Biblia que estava quedando ciego e também anciano e pesado. Ser anciano não é problema, pero pesado significa que estava ¿qué? Obeso. Mira, los hijos de Dios, Satanás nos está destruyendo, hermanos, por intermédio de la intemperancia. Nosotros no estamos dando cuenta, mis hermanos, que es el vino de Babilônia que nos lleva a la borrachera, a perder la sensibilidad, a perder la salud. Y por ahora, hermanos, perder la salud, vamos a perder ¿qué? La espiritualidad. Por eso, mis hermanos, entonces, si usted viene conmigo, no tengo mucho tiempo para quedar aquí, pero quando a Bíblia habla de inflamação, são todas as ites, gastrites, bronquites, artrites, todas as ites, são inflamações. Será que era plano de Deus que tuviéramos isso? Não, pois aqui está dizendo de que não é plano de Deus. O capítulo 28 do versículo 15 está dizendo: pero acontecerá, se não oyeres a voz de Jeová tu Deus, para procurar cumprir todos os mandamentos, então essas coisas vendrão como maldição. Então, meus irmãos, ¿por que o Senhor não nos pode ajudar? Porque não estamos caminhando em seus caminhos. Por isso, meus irmãos, há horas que devemos parar e perguntar assim: Senhor, que queres que eu haga? Estão comigo? São Paulo dijo, quando Jesus vino com ele allá ao caminho de Damasco, e que São Paulo caiu por la glória de Cristo, que era mais forte e mais poderosa que a luz do sol del meio-dia, e São Paulo se levantou, o primeiro que mencionou: Senhor, que queres que eu haga?
Entonces el Señor te va a decir así: mira, mi hijo, yo tengo un plan y Satanás no te va a poder tocar. Usted va a la casa, usted va ahora a estudiar para ser temperante. Dice: pastor, pero eso parece salvación por obras, que voy al cielo por un pie de lechuga. No. Romanos 14, 27 dice que el reino de los cielos no es comida y bebida. Entonces, ¿cómo voy al cielo por obras o por comida? Pero el mismo capítulo 14 de Romanos dice así: no es bueno comer carne. Y eso nadie lee, ¿no? Nomás lee el versículo anterior, pero no sigue leyendo después que dice: no es bueno comer carne. Entonces, mis hermanos, el Señor tiene un plan. El plan de Dios, mejor que ya lea un poquito, ¿no? El plan de Dios, porque yo no quiero dar la idea que estoy inventando aquí un sermón. No, yo tengo que predicar lo que está escrito. Aquí está. Consejos sobre el régimen alimenticio. Consejos sobre el régimen alimenticio. A ver, hermanos, la página. Por medio del apetito, hoy estoy leyendo Consejos sobre el régimen alimenticio, página 198. 198, párrafo 259. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. ¿Cómo? Por medio del apetito, pervertido, claro, ¿no? Satanás gobierna la mente y el ser entero. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer con nosotros? Si Él nos está dando esas palabras, Él quiere quitar de nosotros toda intemperancia. Porque ahí Satanás no puede, ¿qué? Gobernar la mente ni el cuerpo. ¿Y cómo Satanás quiere controlar mi cuerpo? Para desarrollar las pasiones bajas. La carne, la sensualidad. Dice más: millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaram todas sus facultades en la complacencia del apetito. Queridos hermanos, Adán cayó. Estoy leyendo un poquito más arriba, pero a la misma página. Adán cayó por la satisfacción del apetito. Está en la misma página, 198. 198. Adán cayó por la satisfacción del apetito. Cristo venció por la negación del apetito. ¿Están conmigo? Yo no estoy inventando. Usted puede buscar el libro y confirmar si está escrito. Cristo venció por la negación del apetito. Ahora yo le hago una pregunta: ¿y usted? ¿Y yo? ¿Yo voy a seguir a Adán o voy a seguir a Jesús? Entonces, mis hermanos, algunas iglesias nomás así: ¿cuántos aceptan a Jesús? Levanta la mano, ahora está salvo. Hermanos, está bien, pero aceptar a Jesús no es levantar la mano o derramar 2 lágrimas de los ojos. Aceptar a Cristo es seguirlo. Decimos amén, hermanos. Apocalipse 14 dice que los 144,000 son sin mancha. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero. En otras palabras, no siguen Babilonia, no siguen Satanás, no siguen los mundanos, ellos siguen al Cordero. Por eso, mis hermanos, entonces ahora escuchen eso, no terminé de leer. Aquí dice así: y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Usted no tiene otra chance y yo tampoco. La única chance que yo tengo y que usted tiene es que dominemos el apetito pervertido. Ahora, usted va a decir así: pastor, pero la mayoría de la gente, pues, incluso los pastores, ni siquiera hablan de esto. Está inventando. Qué triste, hermanos. Me siento muy triste. Porque es verdad. La mayoría no enseña y ni vive. Pero nosotros no debemos poner atención a lo que los otros enseñan y viven. Aquí dice así:
Ahora la página 193, el mismo librito. 193, el párrafo 253 y página 193. Ponga toda atención. Si usted olvida todo el sermón de hoy, olvida todo que hablé hasta ahora, pero no olvide lo que voy a leer ahora. Las trampas de Babilonia. Usted va a caer o va a permanecer firme si usted entiende lo que voy a leer ahora. Toda atención. Amén. Ok. Ningún ruido, ningún pensamiento, nada. Ponga atención. El poder dominante del apetito causará la ruina. ¿Qué significa la ruina? La perdición. De millares de personas. ¿Cuántas? Millares de personas que si hubiesen vencido en este punto. ¿Cuál punto? Del apetito pervertido. Habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. ¿Cuáles serán las otras tentaciones de Satanás? Recibir la marca de la bestia, recibir el anticristo. Entonces, ¿cuál es la base? La temperancia. Si usted vence este punto, posible que usted va a vencer los demás, pero si usted falla en este punto, está arruinado porque usted va a caer en los demás. Por eso ahora regreso aquí a la pantalla, hermanos. ¿De qué sirve que tengamos 20 millones de miembros, pero son miembros que están tomando café, miembros que miran películas de terror a las 3 de la madrugada, miembros que están comiendo y viviendo conforme el mundo? De nada sirve, hermanos. Por eso que ahora debemos estudiar esto para hacer cambios. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces Jesús nos va a decir, como Él está diciendo aquí en Deuteronomio, Él va a decir, mira, deja el azúcar refinado. Deja el azúcar refinado. El azúcar refinado es peor que la carne. La carne por sí solo ya trae muchos males, nos degrada. Es defunto, un animal que está en putrefacción, un elemento que está en putrefacción dentro de nosotros, produciendo bacterias nocivas, patógenos, que nos van a desarrollar, como acabo de leer aquí en Deuteronomio, dice tisis, problemas pulmonares, fiebre, inflamación, ardor, bueno, todo eso, hermanos, anublo, ceguera. Todo eso porque algo está podriéndose dentro de nosotros, está trabajando para interrumpir la circulación, por eso andamos así trabados. Entonces, mis hermanos, Dios creó un plan, y el plan de Dios es que usted regrese al plan original, porque si usted regresa al plan original, todo empieza a repararse otra vez. Queridos hermanos, este es lo que debemos hacer ahora, regresar al plan original. Entonces el Señor nos va a bendecir, así que está escrito aquí, ¿no? Él nos va a bendecir. A ver, aquí déjame buscar una página aquí que quisiera leer una otra cita, a ver si encuentro. A la tarde le voy a leer, si no encontré. Pero ya lo que leí, hermanos, está por demás pesado, pero el capítulo 28 nos declara algo más. Vamos a regresar a la Biblia, Deuteronomio 28, versículo 27, porque no terminó todavía la lista, porque el Señor está diciendo al versículo 15 adelante, si no escuchare mi voz, vendrá la maldición. Vamos a leer el versículo 27, Jehová te herirá ¿con qué? Úlcera. ¿Y por qué tener úlcera? Escuchen esto, hermanos, de que tenemos el aparato digestivo y si no digerimos bien la comida, no hay vida, porque mi vida depende que yo pueda, como un carro, ponerle gasolina para que el carro siga corriendo, ¿no? Pero si ya no puedo comer, ¿cómo voy a vivir? Con una bolsa ahí, no, pues eso no es vida. Entonces, mis hermanos, todo tiene que funcionar. Aquí tenemos un laboratorio sofisticadísimo. Dios ensembló allá la fruta, el vegetal, la comida, ensembló la vitamina, el mineral, el ácido graso, la energía, todo lo antioxidante, los fitoquímicos, la fibra, el agua, todo que el cuerpo requiere, Dios colocó. Ahora me toca a mí tener discernimiento
Oh, esta manzana verde, wow. Oh, esta zanahoria, wow. Esta espinaca, el col. Entonces yo tengo que tener sabedoria. Pero o Senhor diz, não, pues me encanta esta pizza, ai, como me encanta esta galleta, como me encanta esta hamburguesa, como me encanta a papa frita. Então, hermanos, nós vamos decidir. Pero se somos guiados por um apetito pervertido, nós vamos ser destruídos, porque Satanás sabe que é a carnada que colocou para atrapar-nos, porque agora ele vai tomar controle de quê? Que acabo de ler, de la mente e del cuerpo inteiro. Então, meus irmãos, agora vai vir a úlcera. A úlcera são bactérias. Há uma bactéria chamada Helicobacter pylori, H. pylori mais conhecida. Ela está dentro de nós. Mas se ela está em um equilíbrio, não lhe passa nada. Você vive feliz e come de todo, não? Todo lo bueno, não? Mas se aumenta esta bactéria a um número mais allá de la cuenta, por causa que o ambiente está muito ácido, porque tomamos soda, comemos a comida tomando água, tomamos café, tomamos chocolate, comemos pizza, comemos queijo. Agora vai aumentando, mais que todos os produtos de origem animal são altamente ácidos, e essas bactérias se vão aumentando, pero agora elas estão em um número demasiado alto, começam a produzir, mis hermanos, uma perfuração a las paredes estomacales. E isto vai produzir, primeiro, a gastritis, número 2, a úlcera, e se não cura e não trata, câncer ao estômago. Me estão acompanhando? Não é Satanás, e muito menos Deus. Satanás colocou a trampa e nós caímos. Pero a decisão de quem? De nós. Porque se eu salgo daqui hoje e dizer, não, eu vou ser fiel a Deus, a gente vai dizer, mira, agora você é um fanático, já não... Hermanos, eu lhe hago uma pergunta. ¿Era Daniel considerado como um fanático em Babilônia? Dice a irmã White assim, que ele não era, meus irmãos, temperante, ele era estritamente temperante. Miren a palavra, Daniel não era temperante, Daniel era estritamente temperante. Então, meus irmãos, a gente sempre le gusta dizer, pastor, que é bom para comer? Porque se eu lhe digo assim, hermano, não toma soda. Então, diz, ok, soda é malo. Então, você vai tomar jugos de botella, açucarado, colorido. Não, hermanos, eu não estou falando de um produto. Eu estou falando, como disse São Paulo, em 1 Coríntios, ele disse assim, hermanos, portanto, quer comais, bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Miren, mis hermanos, aqui, eu tenho água. Se eu tomo água, eu vou ter câncer? Eu vou ter diabetes? Não. Mas se eu me meto a tomar água açucarada e colorida, e mira, se vamos à casa de muitos, abre o refrigerador, aí está um montão de botellas de todo color, puro açúcar. E como que o Senhor vai bendecir? Uma vez oramos, Senhor, bendice esta mesa com nossa comida. Claro que Deus não vai bendecir isto, que te vai matar, destruir o pâncreas. É que não tomamos por aí, porque nadie nos ensinou isso. Não, pues comamos, bebamos, amanhã moriremos. Si essa é a filosofia de Babilônia, trampas de Babilônia. Portanto, meus irmãos, 1 Coríntios 10, 31, comais ou bebais, hacedlo todo para a glória de Deus. Será que Satanás conhece esta cita? Pois ele conhece muito bem. Dice Deuteronômio capítulo 28, versículo 27, dice, com tumores. Por que vem tumor? Allá em Apocalipse 16, os adoradores de la bestia tendrán tumores em la misma boca, em la lengua, porque estavam predicando em contra de Deus, pero a la vez estavam comendo cerdo e tomando vinho e cerveja e comendo de todo. Com sarna, escabioses, comenzó. Hermanos, quando viene uma pessoa comigo com sarna, que terrível. A última que atendi foi em Phoenix, Arizona.
Él quería suicidarse, él y la mujer. Los dos tomaron la decisión de dar un balazo a la cabeza, juntos. Hasta que alguien de la iglesia le habló y dice, no, pues tenemos un pastor que tiene conocimiento de tratamientos naturales. Y él me dijo, mira, usted es la última persona que vengo, ya no quiero ir a ningún doctor ni tomar ningún producto, eso me quitó la razón de vivir. El Señor me dijo, sarna, es terrible, eso ya no es vida. Aquí dice que si Dios quita la bendición de nosotros, hermanos, todo esto va a regresar. Bueno, mucho ya está, ¿no? Úlcera, que tanta cosa ya está. Pero sarna, comenzón que no se pueda ser curado. Jehová, dice el versículo 28, te herirá con locura. ¿Sabe qué es locura, hermanos? Cuando ya la mente no sirve. Si usted lee el libro de Daniel, capítulo 4, ¿no? Nabucodonosor perdió, hermanos, la sobriedad, quedó loco. Hay una enfermedad, hermanos, que la persona siente, que se siente como un buey, empieza, es muy rara esta enfermedad, pero tal vez lo que pasó con Nabucodonosor, y ahora empieza a reaccionar como si fuera un buey, comer pasto, locura. Ahora, mis hermanos, estamos en un tiempo cuando va a haber pocas personas sobrias. Ese tiempo es ahora. La mayoría ahora duerme por el día y está despierto por la noche, caminando en la calle atrás de los vicios, de los pecados. Pero muchos no están caminando en la calle, pero están en la televisión, en el celular, hasta las 3, 5 de la madrugada. ¿Sabe qué va a venir? Locura. La mente, mis hermanos, sigue un programa. Si no hay descanso, viene el estrés y se pierde la razón. Ceguera, turbación de espíritu. Y la lista sigue, hermanos. Son más de 40 enfermedades en este capítulo. El versículo 34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y te herirá, dice el versículo 35, Jehová con maligna postura en las rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Hermanos, entonces, yo pudiera seguir leyendo Deuteronomio, pero usted entendió, mis hermanos, de que hay dos caminos para todos. No es porque usted es adventista que usted es mejor que cualquier otro, no. La bendición de Dios es para cualquiera. Si la persona obedece, si está en armonía con la luz, la persona va a andar en bendición. Pero si nos rebelamos, si nos apartamos del Señor, no importa qué título que tenga, que soy de la iglesia, no importa, vamos a sufrir la consecuencia. Por eso, mis hermanos, entonces Satanás creó un plan para destruirnos. Comidas genéticamente cambiadas. Hermanos, ahora muchos productos son tóxicos. Y ahora hago un llamado a los padres, por favor, hermanos, quien tiene niños a la casa, no compra basura. Nosotros los adultos podemos decir, yo no como esto, ahí está, pero no toco, porque tenemos más pues discernimiento y dominio propio, pero el pobrecito del niño ve y quiere comer. Y una vez que come, ya abre el apetito y ahora va a ser más duro para el niño. ¿Para qué crear tentación a los niños? No compra esas cosas. Compra el brócoli. El niño cuando tenga hambre va a comer el brócoli, va a comprar el queijo, la ensalada, va a comer la comida correcta, el arroz integral. Pero si el niño está acostumbrado a arroz blanco, galletas y pan refinado, Satanás ya lo tiene en la mano de niños. Son inquietos, son irreverentes, son maleducados, no ponen atención porque tienen los nervios desequilibrados, las hormonas alteradas. Y ahora todos dicen que niño malo. No, malo no es el niño, no. Malo es quien lo hizo malo. ¿Me están acompañando, hermanos? El niño no sabe. Él lo que está mirando está comiendo, él tiene hambre y le agrada el junk food, la comida chatarra. Pero malos somos nosotros, que debíamos haber colocado atención que Satanás nos quiere destruir. Por tanto, mi querida hermana, entonces, ahora tenemos un gran reto. Tenemos que ir adelante, hermanos. ¿Por qué? Aquí tenemos que el pueblo de Dios se va a dividir. Se va a dividir. Aquellos que obedecen y aquellos que se rebelan en contra del cielo. No sé cuántos minutos más me dan.
¿Ah? Sí, a la tarde seguimos, ¿ok? Porque hay mucho todavía que hablar. Sí, mis hermanos, porque es interesante lo que estamos estudiando, ¿sí o no? Pues esas trampas están a la mesa de todos. Y eso, mis hermanos, no ponemos atención. Claro que no estoy desmereciendo de que debemos estudiar la marca de la bestia, la música y tanta cosa. No estoy hablando en contra de eso, pero también la parte de la temperancia, hermanos, es importantísimo, porque por ahí, mis hermanos, el enemigo nos quiere atacar a todos. Entonces, tenemos que estudiar. Vamos a terminar ahora y a la tarde seguimos estudiando. Vamos a terminar, hermanos, entonces, mis hermanos, vamos a terminar ahora y a la tarde seguimos a las 4. Le invitamos a todos, si quiere invitar a alguna visita también que tenga alguna pregunta a la tarde, también podemos ayudar, ¿ok? Entonces la parte donde vamos a terminar, hermanos, está en el libro de Apocalipsis capítulo 9, y ahí terminamos ahora esta primera parte de la mañana. Apocalipsis capítulo 9, y a la tarde seguimos a partir de ahí de la misma manera. Apocalipsis capítulo 9, tenemos aquí la quinta trompeta. Las trompetas, mis hermanos, son juicios divinos, pero muy lejos de que Dios nos quiera destruir. Es Satanás, el Apolión, el Abadón. Entonces dice así, hermanos, a la tarde vamos a seguir, pero nomás vamos a leer aquí un versículo. Dice así, a respecto de este poder destruidor, capítulo 9, versículo 4. Y si les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Decimos amén? Amén. ¿Hay que temer? No. No hay que temer nada, hermanos. Si andamos en armonía con Cristo, si estamos dispuestos a obedecer al Señor, Él nos va a colocar una cubierta de protección. Jesús es el buen pastor. El Salmo 23 dice así, que Él nos guiará a los verdes pastos, no a la hierba mala. El que nos quiere llevar a la hierba mala, a la comida chatarra, es un falso pastor. El buen pastor nos lleva a los verdes pastos. Cuando usted regrese al plano original, la bendición regresa a nosotros. ¿Decimos amén? Yo soy testigo de esto, hermanos. Yo puedo dar testimonio de esto. Cuando conocí la luz, allá cuando tenía 20 años, tenía gastritis, tenía depresión, tenía artritis. Hermanos, yo tenía un dolor lumbar tan terrible que yo pensaba que yo no iba a seguir vivo. Porque me dolía tanto que a veces hasta de moverme así, y me dolía mucho, mucho. Mis hombros estaban tan dañados, y Dios escucha lo que estoy hablando. Yo lloraba por querer erguer mi brazo, aprender el carro, y qué decir de peinar el cabello. Era un tormento. Yo tenía, hermanos, que como un ancianito con una mano, levantar la otra mano. Yo comía carne de caza, tomaba alcohol, todos los años matábamos un cerdo. Ignorancia. Por eso le digo, hermanos, de que cuando usted ahora regresa al Señor en obediencia, la bendición va a venir. Y hoy, mis hermanos, yo puedo levantar mis brazos. Yo no tengo ningún dolor. Pregunta a mi esposa si ando tomando algún químico, alguna droga por algún dolor a la columna. Hoy, hermanos, yo puedo correr 1 hora, 2 horas. Yo puedo levantar peso, yo puedo hacer esfuerzo, levantarme y pararme. Y no tengo que salir de la cama así todo trabado como salía antes. Cuando usted regresa al plan de Dios, el plan divino, al plan original, la bendición va a venir. No tenga miedo, el pastor te va a guiar a los verdes pastos. ¿Sabe por qué? Porque las medicinas de Cristo,
las medicinas de la farmacia divina de la naturaleza limpian el organismo. Por eso que cuando una persona tiene cáncer, le damos el col, la brasa, los germinados, le damos el brócoli, la espinaca, todo eso, porque el apio está rico en sodio, eso todo limpia, va limpiando los capilares, las arterias, las venas, limpia los riñones, limpia el hígado, limpia todo, hermanos. Por eso le digo a la gente, aprenda a hacer las lavativas, limpiar bien el colon, esto ayuda a limpiar el hígado, ayuda a limpiar la sangre, ayuda a limpiar las células. Y una vez que el cuerpo está bien limpio, ahora viene sangre limpia a la mente, y la mente ahora está lista para recibir la palabra, lista para recibir la profecía, grabar las cosas, atesorar las verdades eternas. Pero si todo está trabado, todo está sucio, todo está contaminado, la mente está cerrada, la mente no puede entender nada, y por eso, hermanos, vamos a perder el reino de los cielos. El verdadero pastor nos quiere llevar a los verdes pastos, ¿y a dónde más? A las aguas vivas, a las aguas corrientes. El agua verdadera, hermanos, limpia por adentro, por afuera. El agua corriente, como mencionaba, de la montaña, viene rica en minerales. Viene una agua, mis hermanos, no solamente fría, pero viene preparada para nutrir la célula. Y el agua es símbolo, mis hermanos, de regeneración, del bautismo, de nacer otra vez. Decimos amén. Así, mis hermanos, que el Señor nos quiere proteger. Si Dios está tocando tu corazón hoy, si Dios está tocando tu vida, te está llamando para empezar otra vez, yo quiero orar con usted. Si hay alguna persona que hoy está tomando su decisión de entregar su corazón y su vida a Jesús, de renunciar al mundo, al pecado, al apetito pervertido, al orgullo, al egoísmo, yo le invito, mi querido hermano, mi querida hermana, si Dios te llama, ven al Señor. Él ha mencionado en su palabra de que si en la tierra cualquier persona se levanta y públicamente confiesa su nombre, allá en el cielo Él también se va a levantar, y delante del Padre, de los ángeles del cielo, Él va a confesar también nuestro nombre. ¿Decimos amén? Amén. ¿Hay alguna alma hoy que siente el llamado de Dios y quiere empezar una vida nueva? Gloria a Dios, que Dios te bendiga, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios lo bendiga, mi hermana. Yo quiero orar con ustedes, hermanos, por algo el Señor me ha traído aquí este día de hoy. Yo quiero orar con aquellos que sienten que estaban cayendo en las trampas del enemigo, pero hoy quieren levantarse para decir: Señor, yo quiero amar a Jesús, yo quiero andar en bendición, yo quiero ser una luz. Querido hermano, querida hermana, estamos con poco tiempo. Dice que el mismo enemigo sabe que tiene poco tiempo. Si le gustaría venir a los pies del Señor y confesar su nombre, aceptar su bendición, que Él le pueda abrazar, que Él puede colocar sobre usted esta cubierta de protección. Yo le invito hoy, si usted es madre o padre y quiere venir a rogar por su hijito, quién sabe por aquel joven que se ha apartado de la iglesia, que se ha apartado de Dios y está en el mundo, venga al Señor. Vamos ahora, mis hermanos, no solamente orar, pero clamar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestra salvación, por la salvación de nuestro cónyuge. Si usted tiene un marido que no viene a la iglesia, no conoce de Dios, ven al Señor. Dile: Señor, toca el corazón de él. Y después que usted viene aquí y ora y se consagra, va a la casa a la noche cuando él está dormido, pone la mano a la cabeza de él o de la esposa, si usted es un varón, y pone la mano a la cabeza de tu cónyuge enquanto está dormido ahí a la cama y ora y dice: Señor, te entrego, y habla así con palabras que él le pueda recibir. Te entrego el amor de mi vida, la persona que me ha dado para estar a su lado, tómalo para ti, Señor. Amén, hermanos. Conságralo. Va a la recámara de tu hijo esta noche, de tu hija. Si usted tiene un hijo que se ha descarriado, abandonado a Dios, la iglesia, va ahí a su cama, pon la mano en su cabeza, ora por él. Querido hermano, es tiempo de que clamemos al Señor. Los que gimen y claman, el Señor va a escuchar. Amén. Amén. Vamos a orar con reverencia, vamos a postrarnos los que podamos y vamos a clamar al Señor. Amado Padre, estamos estudiando temas solenes, Señor.
Estamos estudando que Satanás vai enganar o mundo todo. Pero Padre Santo, nosotros no queremos ser engañados. No queremos caer en las trampas de Satanás. No queremos seguir el camino de la intemperancia. Oh Señor, líbranos del mal. Querido Padre, limpia nuestro corazón, limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, limpia nuestra conciencia, Señor, pero también limpia nuestro colon, nuestros intestinos, limpia nuestro hígado, Señor, limpia nuestros riñones. Tú lo criaste, todo tú lo criaste, es tu idea. Limpia nuestra sangre, todas las enfermedades están en la sangre, Señor. Oh Padre querido, purifica la sangre del remanente, porque si nosotros somos un templo, entendemos que el Espíritu Santo lo quiere encontrar limpio. Padre Santo, habita en nosotros, guía nuestra mente, guía nuestros planes, nuestras decisiones, nuestras palabras, incluso nuestros pensamientos. Guárdanos del mal, Señor, del orgullo, del egoísmo, del apetito pervertido. Guárdanos de la violencia, Señor, del mal. Purifícanos, Padre Santo, que podamos ser un pueblo limpio, un pueblo consagrado, santidad a Jehová. Aquí está un grupo de tus hijos. Algunos, Señor, han levantado su brazo, su mano, porque quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador. Oh Padre Santo, gracias, porque podemos entender que la salvación es por fe, porque creemos en Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Está a la diestra del Padre en el cielo, intercediendo por nosotros. Clamamos, Señor, ahora por su gracia, por su oportuno socorro. Líbranos del mal, del maligno, líbranos del yo, Señor. Bendice a estas almas, para que puedan sellar su decisión a través del santo bautismo. Pedimos también, Señor, por aquellos que están enfermos y se pararon para recibir una bendición de sanidad. Tú eres el doctor de los doctores. Bendice a mis hermanos que están enfermos. Oramos por aquellos que vienen para interceder, Señor, por sus hijos, por su cónyuge, por un familiar que no acepta, que no cree, que está endurecido, que está incrédulo. Líbranos del mal, que ellos puedan tener la luz, el colirio del cielo. Pedimos por esta congregación, por el pastor Roberto Estrada, su familia, por todos los ancianos, la junta directiva. Pedimos por las visitas, por cada miembro, por cada familiar. Llévanos ahora con tu bendición. Y a la tarde queremos regresar, seguir estudiando, Señor, esses temas solenes, para que podamos salir como victoriosos, vencedores en la gran batalla entre el bien y el mal. Oh Padre querido, lávanos en la sangre del Cordero, y ellos pues le venceran, dice la palabra, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Querido Padre, rogamos todos esses favores, no que tengamos algún mérito, pero en los méritos de la cruz, en aquel nombre que está sobre todo nombre, el nombre del cual se postra toda rodilla en el cielo y en la tierra, el nombre sagrado de Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios, amén.